Para continuar con el segundo ejercicio que se nos pide en la actividad, tenemos que prender ahora un LED, pero tenemos que prenderlo cuando nosotros toquemos un botón o un switch. Entonces para eso aquí vamos ahora a tener nosotros primero en nuestro programa, el programa que se va a quemar dentro del microcontrolador. La orden incluye 16F84A.h, que es precisamente la librería del microcontrolador que nosotros vamos a usar. fuses xt, igual como en la vez pasada, las órdenes del programador. Luego tenemos use delay clock 4 millones, o sea, una frecuencia de 4 MHz. Igual que en la vez anterior tenemos comentadas las órdenes use standard entrada y salida A y use standard entrada y salida B, por el mismo motivo que al tenerlas nos marcaba error y así no nos lo marca. Luego tenemos nuestro programa principal y otra vez un ciclo infinito. Este ciclo infinito es condición mientras sea verdadero, como inicia como verdadero y dentro de las órdenes nunca cambia a falso, por eso es un ciclo infinito. Luego dentro de este ciclo infinito tenemos una condicional, dice que si el pin A0, ahora ya vamos a hablar de dos entradas, de la A y de la B, que si el pin A0 está igual a 1, o sea que si hay corriente en el 1, si está prendido, entonces se van a evaluar las siguientes órdenes. Dice, si está prendido el A0, entonces manda una salida alta al B0. O sea que si el switch está cerrado, está prendido, pasa corriente, entonces pasa corriente al pin B0. Entonces vamos a hacer un retraso de 1000 milisegundos, lo cual equivale a un segundo. Ahora dice, si no, esto quiere decir que si el switch está abierto, no pasa corriente, entonces que tú pases un bajo, o sea que no pases corriente al pin B0, o sea que lo apagues y el LED se apague. Eso es todo el programa. Entonces igual se compila, aquí podemos ver claramente donde tengo la punta del ratón que se compila sin ningún error, sin ningún warning. Ahora entonces vamos al programa Proteus. La vez pasada dije Prometheus, pero es Proteus. Entonces aquí vemos el microcontrolador, el que estamos usando. Igual tenemos el LED, tenemos una resistencia y tenemos tierra. Entonces el LED está conectado a la salida B0 y a la salida al pin A0 tenemos la fuente de poder, pero la fuente de poder está cortada por el switch, que es el botón que se nos pide. Entonces aquí al cerrar el switch, la corriente de la fuente de poder pasa, aquí tenemos la resistencia pues para evitar que se queme, pasa, llega. Entonces aquí es precisamente cuando en el if diría, hey, A0 es igual a 1, entonces ahí es donde se cumple la condición, y en el momento en que se cumple la condición, B0 pasa corriente y se prende el LED. Entonces vamos a probarlo. Esto significa que solamente cuando yo cierre el switch, el LED se va a prender. Lo corremos, vemos que está apagado, está apagado, está apagado, no, se va a prender. Lo cerramos y se prende. Entonces aquí quiere decir que el pin A0 está en igual a 1. Se prende y entonces pasa corriente. Lo suelto, corre el retraso y entonces ya no pasa corriente al LED y el LED se apaga. Lo volvemos a hacer. A0 es igual a 1, entonces B0 tiene un alto. Si A0 no es igual a 1, es igual a 0, entonces RB0 está apagado y el proceso está concluido, está todo correcto.